Muy buenas, Attracta. Bienvenido a esta 54ª reflexión. Y hoy tenemos una pregunta breve, concisa, potente, poderosa y que espero poder ahí dar algo de chicha. Edward dice: hola Ray, sería bueno un podcast sobre cómo aprender inglés estando en países de habla española. O sea, cómo aprender un idioma que no es el del país en el que habitas. Y esto, don Edward, me dice mucho y es muy interesante porque todos tenemos un poco asociado la idea de que para aprender un idioma extranjero, en este caso el inglés, lo mejor es ir a un país de habla inglesa, porque como que de alguna manera estás bombardeado, ¿no? Por toda esa... o sea, estás obligado a aprenderlo porque si no, no tienes otra. Y hasta cierto punto es cierto, hasta cierto punto es verdad, pero no necesariamente. Yo, de hecho, estuve en Londres 3 años y allí aprendí inglés, pero conocí gente, por ejemplo, conocí un grupo de personas donde eran portugueses y había gente que llevaba 11 años allí y solo hablaba portugués. ¿Por qué? Porque se había juntado con todos los portugueses. Había buscado su zona de confort. Su zona de confort no era hablar inglés. Llevaba 11 años y no sabía una palabra de inglés. Pero no sabía una. Yo no podía hablar con él en inglés. Tenía que hablar en español y él me contestaba en portugués y hablando así despacito nos entendíamos. Y yo decía, de hecho le pregunté, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Me dijo, 11 años. Digo, wow. ¿Y en 11 años no has aprendido inglés? ¿Por qué? Porque no es tanto el entorno en el que estás. Ojo, el entorno en el que estás puede facilitarlo, puede ayudar, puede obligarte. Yo, ¿cómo aprendí inglés? Me obligué a aprender inglés y pensé que yendo a un sitio de habla inglesa no me quedaría otra. Pero no fue suficiente. Lo que yo hice para obligarme fue cortar todos los lazos con cualquier persona española. Yo automáticamente me volví bastante nazi con los españoles. No hablaba con ningún español, no hablaba español y no hablaba con ningún español. A ver, esto es una forma de exagerar. Es verdad que sí que hablaba español con algunas personas puntuales y demás. Pero como norma, de hecho, había muchos españoles que no sabían que yo era español, a pesar de que mi inglés era muy malo y debía tener acento español cuando hablaba. Pero bueno, como ahí te encuentras a gente de tantas nacionalidades, Londres es una ciudad tan cosmopolita que una persona que no, o sea, se nota que es una persona que no es inglesa, pero no necesariamente sabes si es española o es italiana o es portugués o de dónde es, ¿no? Porque, bueno, al final son muchos, bueno, rumanos incluso, los rumanos tienen un acento bastante similar a los españoles, entonces, o griego, entonces no, eso, no es suficiente con el acento para saber que es español. Pero bueno, lo que digo, yo para eso, para obligarme, yo mismo me impuse el no tener contacto con hispanoparlantes hasta que no, pues digamos que el inglés ya lo controlara. Y cuando hablaba con hispanoparlantes, bueno, no solo eran españoles, también había colombianos, también, pues bueno, había de argentinos, había de todos los que hablan español, peruanos, etcétera, pues yo hablaba en inglés. Es verdad que no fue siempre así y que llegó un punto en el cual ya me tomaba mis descansos, por así decirlo, porque yo recuerdo que luego igual hablaba con algún amigo por Skype, que hacíamos una llamada y tal, igual estábamos 3 horas y prácticamente hablaba yo solo porque necesitaba desahogar todo lo que quería contar, ¿no? Y que en inglés me era tan complicado, ¿no? Aparte que tampoco, o sea, la gente que conocía no era para contarle mis cosas personales. Pero bueno, el caso que, si te fijas, ir a un país extranjero donde se habla esa lengua, por ejemplo, Alemania, aprender alemán, técnicamente es una buena idea porque estás obligado, porque está todo en alemán, porque tienes que aprender por huevos. Sin embargo, estando, por ejemplo, en España, aprender alemán podría ser más complicado. Sin embargo, una cosa que aprendí a hostias, porque yo mismo me lo impuse, yo mismo me forcé, me obligué a aprender ese idioma, y fue hasta cierto punto contraproducente porque podía haber acabado rechazando el idioma y entonces sí que hubiera sido una locura, porque si encima odias ese idioma, luego no vas a poder aprenderlo. Tu cerebro odia algo, lo va a rechazar, si lo rechaza no lo vas a aprender. Pues eso, lo que me di cuenta luego que lo ideal era disfrutar aprendiendo el idioma. Y para ello
y viniendo a tu pregunta, ¿cómo harías para aprender inglés en un país de habla española en este caso, o sea, de habla materna, vamos a llamar, da igual que estés en Francia o que estés en un país, si no sabes inglés, aprender inglés estando en tu propio país, ¿cómo lo haría yo? Hoy por hoy tenemos Internet, que es espectacular. O sea, tú ahora mismo puedes escuchar a gente hablar en chino, en japonés, en árabe. Bueno, árabe no sé si es un idioma en sí mismo, la verdad. Pero bueno, en multitud de idiomas, prácticamente cualquier idioma, tailandés, etcétera. Con lo cual, realmente acceso a esa información lo tienes. Ahora bien, ¿cómo harías para aprenderlo? Lo primero es la palabra, o sea, la frase aprender inglés, ¿qué significa? No significa nada. Es decir, yo he aprendido inglés, la respuesta sería sí, pero lo cierto es que si me hablas de inglés en algunas temáticas, como pueda ser en economía, como pueda ser, no sé, física cuántica igual hasta entiendo un poco más. Pero bueno, hay ciertos contextos donde yo no sé inglés, pero no sé inglés ni sé español. Recuerdo una vez que fui a una exposición, una especie de conferencia sobre la bolsa en español y recuerdo que entendía cada palabra, las palabras eran españolas, no utilizaban en short y tal, sino que hablaban español, en corto, a largo, no sé qué, utilizaban palabras totalmente españolas, pero yo recuerdo de estar diciendo, no entiendo nada. Este tío está explicando gráficas, está hablando de velas, está hablando de largo, de tal. O sea, utilizaba palabras que yo, para mí, tienen un significado que no tiene el mismo significado en ese contexto. Con lo cual, no entendí nada. Recuerdo que luego vino el conferenciante porque lo conocía de segundas, o sea, realmente, o sea, yo no lo conocía directamente, pero la persona con la que iba sí que lo conocía, entonces me lo presentó. Y me dijo, ¿qué tal, qué te ha parecido tal? Y dije, pues tío, lo siento, no te puedo decir. O sea, me ha parecido que lo has hecho muy bien porque la gente estaba muy contenta, pero yo no me trae nada. Y se rió diciendo, normal, si esto era un poco avanzado, si no estás metido en el tema. Y yo, pues no estoy nada metido en el tema. Lo cierto es que no entiendo nada. Entonces, fíjate que yo hablo español perfectamente, soy hispanoparlante y debería de, sin embargo, eso era un lenguaje, era el español utilizado para otro propósito muy distinto al mío. Y habían muchos sinónimos, o no sinónimos, pero lo que se dice en inglés false friends, ¿no? Que son palabras como las velas. Para mí una vela es una cosa que enciendes el fuego y da luz. Y aquí las velas, por lo visto, eran la tendencia que tiene el mercado a subir o bajar o algo así, ¿no? Entonces, igual que ese ejemplo, pues hay un montón que yo, ya te digo, oí al español, no es que estuvieran hablando con terminología anglosajona que de, bueno, utiliza una palabra que en inglés no la conozco. No, entonces todavía no sabía hablar inglés. No, estaban hablando perfecto español y yo no entendía nada. Pues esto es un poco lo mismo. Yo en inglés tengo capacidad para comunicarme en un espectro muy coloquial y con ciertos tecnicismos que aprendí por lo que hacía, pero que muchos de ellos no lo sean. Me hablas de maquinaria industrial, no tengo ni idea de hablar de maquinaria industrial, probablemente ni en español tampoco. Entonces, es importante saber lo que es aprender inglés. Y aprender inglés está vacío de contenido, no significa nada. Tú no puedes aprender inglés. Tú lo que tienes que pensar es que aprender inglés, ¿qué significa para ti? ¿Por qué quieres aprender inglés? Porque si dices, por ejemplo, quiero aprender inglés para aspirar a este trabajo. Vamos a poner a programador. Quiero ser programador, quiero aprender inglés para poder hacer entrevistas de trabajo en inglés con empresas inglesas como Microsoft y que me contraten. Pues entonces lo que tienes que hacer es aprender a hacer una entrevista en inglés en ese formato, además de haber aprendido programación, claramente. Suponemos que ya sabes programar y sabes programar, algo de inglés sabes, porque prácticamente el lenguaje es inglés. Pero para hacer esa entrevista tienes que aprender a hablar de ti a digamos, a un programador o un senior o quien te vaya a entrevistar, recursos humanos, lo que sea, y tienes que enlazar tu vida con la programación, etcétera. Y entonces, aprender a hablar sobre eso. Que cuando luego te pregunten, se vea que sabes hablar ese inglés, por así decirlo, más específico. Es verdad que vas a necesitar algo más coloquial y necesitas lo estándar, lo básico, ¿no? Yo soy, yo estoy, yo voy, yo comer, yo fui, yo estaré. En fin, tienes que saber cosas muy básicas, pero esas cosas básicas son estándar a todo, o sea, están en cualquier tipo de temática que te metas. Por lo tanto, sea lo que sea que quieras aprender, como vas a tener que acabar hablando de ti en presente, pasado y futuro, pues vas a tener que aprenderlo, pero lo aprendes aplicado, en este caso, a entrevistas de trabajo para informáticos. Imagínate que quieres promocionar a senior, para eso te piden inglés, pues
tienes que aprender a hacer entrevistas en inglés. Y ahí vas a aprender realmente vas a aprender ese inglés, que esto está vacío de contenido. Y para eso, o sea, esto es a nivel funcional y ya tienes una dirección, ya sabes hacia dónde vas y lo puedes hacer en cualquier sitio porque ya tienes las herramientas. Si dijeras, es que donde vivo no hay conexión a internet, no tengo libros, no tengo nada, no lo puedo aprender. Pues entonces no hay tu tía. Como no te contrates un profesor, no puedes hacer nada. Pero si es el caso que estás en el 2022, como estamos todos, vamos, lo tienes tirado, te comillas, vas a tener que hacer el trabajo, pero el trabajo lo tienes delante, ¿vale? Lo puedes hacer. Y la otra opción, complementaria también, yo haría las dos, en todo caso, pediría una funcionalidad de aprender inglés. ¿Por qué quiero aprender inglés? Para conseguir qué objetivo. Entonces, por ejemplo, la promoción de esto, vamos a por ello. Y por otro lado, buscaría algo que sea ocioso, algo que me divierta. ¿Por qué quiero aprender inglés? Porque me apetece ver una serie que me gusta mucho en versión original. Y esta serie, pues quiero ver cómo hablan los personajes, quiero ver el ambiente real, no quiero ver una versión doblada que está muy bien y que me entero de todo, pero que está pues cambiada, ¿no? Porque al final, pues bueno, algo que me hace mucha risa en Juego de Tronos es cuando están ¡Odor, Odor, Odor! ¡El portón! Bueno, al revés. ¡El portón, el portón, el portón! ¡Odor! Claro, en inglés es hold the door, hold the door, hold door, hold door. Y queda bien. En español dices, ¿qué ha pasado aquí? Esto es en Juego de Tronos. Pues un poco eso, si lo ves en inglés, con subtítulos también te lo recomiendo, porque además vas pillando más, vas entendiendo más y estás haciendo algo ocioso, algo divertido, algo que te puede gustar. Juego de Tronos es súper mega complicado, no te lo recomiendo. Yo la he visto varias veces, no me entero una mierda, también te lo digo. Y se supone que es en inglés. Pues es muy compleja, hay un mogollón de acentos, ni con subtítulos, es una locura. Pero algo ocioso. Recuerdo que había un chico británico que se llamaba su canal Boy in a Band, chico en una banda, un grupo de música. Es británico, y él tiene un acento británico. Tenía el pelo muy largo, creo que tenía un mechón rojo o algo así. Y el tío se hizo bastante famosillo al final porque hizo como un rap contra la educación o algo así. La verdad que, bueno, molaba mucho. Hace muchos años que lo he perdido de vista. Pero bueno, esto viene porque lo descubrí a él y descubrí que tenía una hermana y la hermana pues también tenía un canal de YouTube y tal. Y resulta que la hermana tenía un canal de YouTube que le encantaba el anime, le encantaba el rollo japonés y en base a hacer vídeos en japonés, forzarse a hablar en japonés, a tomar como hobby el voy a hablar japonés en mis canales de YouTube, aprendió japonés y hablando japonés de anime y la tía estaba súper metida. O sea, la tía se hizo una locura. O sea, y fue porque convirtió digamos, una actividad en algo ocioso, o sea, porque ver una película en versión original o una serie y demás es mucho más pasivo que lo que hacía ella, que era, pues, ir a por los temas que le gustaban, que era el rollo anime, buscar o sea, las palabras en japonés y demás, de hecho ya veía las series en japonés, con subtítulos supongo y tal, y la tía pues empezara ella misma a decir, quiero hacer un vídeo, quiero hablar de esto, supongo escribirlo en inglés porque ya es angloparlante, y luego de ahí traducirlo en japonés y supongo que leerlo en japonés y, bueno, hacer un trabajo que Dios sabe el curro que habría detrás, pero que vamos, que la tía ya hace años, esto no sé, han pasado años, han pasado 5 años mínimo, ya hace 5 años hablaba japonés que flipas. Y yo tengo un amigo, por ejemplo, que también o sea, su padre era japonés y se fue a Japón porque quería conocerlo y etcétera, y a vivir allí y demás. Y me dijo que se tardaron unos 5 años más o menos en poder tener un japonés decente. Yo creo que esta chica lo hizo mucho más rápido precisamente por eso, porque ella no fue a Japón. Luego sí que tiene vídeos yendo a Japón y disfrutando de su japonés y viviendo en Japón. O sea, no sé si viviendo, pero vamos, que viviendo experiencias en Japón. Y claro, con un japonés, pues eso, muy, muy de la mano porque había pasión detrás de ello, ¿no? Entonces, bueno, yo mi recomendación sería que le busques sentido a aprender inglés, es decir, qué practicidad te va a dar, qué objetivo te va a permitir cumplir, tenlo, o sea, piénsalo, medítalo y luego vea por él y a los pasos que tengas que hacer para aprender eso, porque aprender inglés por aprender inglés es muy difuso y no tiene mucho sentido. Puedes no aprenderlo perfectamente y luego busca algo también complementario que no sea solo práctico y profesional o de objetivo, sino que sea algo que disfrutes, que te guste hacer, que quieras, pues eso, mezclar un poco de
trabajo con ocio, ¿no? Que sean dos vías a través de las cuales, por un lado, te esfuerzas y por el otro es más... O sea, no te esfuerzas, realmente lo disfrutas mientras lo haces, ¿no? Yo ese sería mi cometido. Y no necesitas ir al país, ni mucho menos, porque puedes estar en el país y rodearte de gente hispanoparlante, que hay un huevo, y acabar no aprendiendo nada. Porque al final el entorno puede ayudar, pero claro, aún así tienes que poner tú de tu parte. Yo puse mucho de mi parte, yo me aislé. No lo recomiendo tampoco. Y lo dicho, al final ir... A mí, yo de la experiencia de Londres me llevo muchísimas otras cosas más allá de haber aprendido inglés. Mi objetivo principal era aprender inglés. Y fíjate que es lo mismo. Digo, quiero aprender inglés, me voy a Londres. No era un buen plan para eso. Había mejores planes. Pero no resultó mal. Y aparte gané muchas otras experiencias y bueno, tuve muchas otras cosas más interesantes que aprender el idioma. Aunque la excusa primera era aprender el idioma. Espero que esto te haya ayudado y te haya dado ahí un par de perspectivas para aprender inglés, que como digo, no significa nada, sino para sacarle jugo y aprovechar una herramienta poderosísima que es la de comunicarte con la mitad del mundo prácticamente. Bueno, ser capaz de comunicarte casi con todo el mundo. Así que mucho ánimo, más energía ahí metiéndole caña a ese inglés. De los resultados no deseados de tus decisiones a la hora de ir a por ese aprender inglés, saques excelentes conclusiones. Nos vemos tomorrow.